Hola, hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo van? Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 6 de Historia y Geografía 1. Bien. Eh, bueno, para empezar, vamos a comenzar haciendo un breve repaso de lo que estuvimos viendo, de lo que estuvimos trabajando, analizando y demás, comparando también la clase anterior. Bien, la clase anterior estuvimos viendo las cuestiones de los grandes imperios que habitaron nuestro territorio y cuando hablamos de ellos estamos haciendo referencia a lo que serían los mayas, los incas y los aztecas. Por un lado, estuvimos viendo la ubicación geográfica de cada uno, ¿sí? Cosas que compartían, la lengua, ¿sí? Es decir, en qué idioma hablaban, ¿sí? Desarrollaban grandes infraestructuras y demás. Estuvimos viendo y comparándolos, también estuvimos viendo y analizando las cosas que compartían, entre ellas se caracterizaban que por ejemplo, las clases dominantes fueron los guerreros, los sacerdotes, dueños de tierra. La clase dominada eran básicamente los comerciantes y los campesinos. Y también algo que van a coincidir entre todos estos grandes imperios es que cada uno de ellos va a tener o va a poseer esclavos. Y estuvimos analizando cómo se van a obtener los esclavos, y estos esclavos se pueden obtener por medio de deudas, es decir, se les va a cobrar un impuesto y al no poder cumplirlo van a caer en la esclavitud. Y también se pueden conceder esclavos por medio de la guerra. Las personas que sobrevivan a la guerra y pierdan van a ser esclavos. Y bueno, y por otro lado estuvimos analizando los pueblos que vivieron acá en nuestro territorio y estuvimos mencionando, haciendo un poquito de reflexión de por qué ellos tardaron más en caer, ¿no? Y bueno, lo que estuvimos analizando y viendo además es que terminaron en caer o presentaron una mayor resistencia debido a que no tenían una gran estructura política, una cabeza política y demás, por lo tanto no tenían a alguien a quien vencer. Lo que pasó con los incas y con los aztecas era que se venció al rey, bien, o al soberano, y una vez que cae ese rey, ese soberano, ese líder, nada, termina cayendo lo que sería todo el imperio, bien. Entonces, ¿qué pasó? En esas regiones americanas, lo que pasaba era que, bueno, una vez que cae el líder, eh, terminan obedeciendo o cayendo bajo el dominio las demás regiones. Eso es lo que estuvimos trabajando un poco. Ya yéndonos un poco de lo que sería América, vamos a trasladarnos a lo que sería Europa y vamos a trabajar lo que sería la Edad Moderna, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos, ¿sí? En los que se va a dividir la historia universal y va a ir entre el siglo XV y el siglo XVIII, ¿bien? Y más o menos va a generar, bueno, entre Edad Media y Edad Europea vamos a ir comparándolo, ¿bien? Eh, Ahora bien, entre la Edad Media y la Edad Moderna se van a generar grandes cambios, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos grandes cambios y transformaciones que se van a generar del pasaje de lo que sería la Edad Media a la Edad Moderna? En primer lugar, tenemos que saber que se van a generar grandes cambios económicos. Bien, durante la primera parte de la Edad Media, que va desde el siglo XV hasta el siglo XI, el sistema, bueno, va a tener las siguientes características, ¿no? Sus actividades económicas, como siempre estuvimos hablando y demás, va a ser lo que sería la agricultura, todo lo que tiene que ver con la actividad del campo, la producción de cereales, de frutas, de hortalizas y también la ganadería.
Cuando hablamos de la ganadería, estamos hablando de la cría de ganado, bovino, porcino, ovino y demás. Bien, o sea que en un primer momento las actividades que se desarrollaban en la primera parte de la Edad Media va a ser agrícola y ganadera. ¿Sí? Ahora bien, nos vamos a encontrar que es el momento de los señores feudales, los feudos, que es una porción de tierra al mando de un señorío o de un señor feudal, en donde va a tener, ¿sí?, esos agricultores que van a realizar las actividades en dicha región. Bien, esos van a tener, bueno, poco contacto comercial entre sí, pero lo van a tener. En grandes rasgos, por así decirlo, ellos van a poder producir su propio consumo, ¿bien? Y lo que comercializaban con el resto era una parte poco significativa. Es decir, producen lo que van a comer y el resto lo van a llevar o lo van a comercializar con otras regiones, ¿sí? En consecuencia de esto que ellos van a producir lo que consumen, vamos a decir que en la Edad Media, o por lo menos en esta primera parte de la Edad Media, van a tener un consumo de lo que se conoce como subsistencia, ¿sí? Las ciudades van a ser muy pequeñas o casi, sí, sumamente pequeñas o inexistentes, y por lo general se van a encontrar con regiones que están muy amuralladas. Ahora, ¿para qué se amurallaba una ciudad? Y bueno, se la va a amurallar para tener lo que sería una mejor defensa, ¿sí? Ante los ataques de gente exterior que les quieren robar las tierras. Y ahora bien, los artesanos, van a haber artesanos en esta región, pero van a ser muy pocos, ¿sí? Van a trabajar en pequeña medida en los feudos o también en lo que serían las grandes ciudades. Ahora, en los últimos siglos de la Edad Media van a organizarse más, van a crecer más, van a surgir lo que serían los primeros gremios que van a producir artículos textiles, alimenticios, calzados y demás, ¿sí? Pero bueno, solamente eso. Ese es el contexto o cómo nos vamos a encontrar en lo que sería la primera parte de la Edad Media, ¿bien? Ahora bien, vamos por partes, ¿sí? A partir del siglo XI se van a generar grandes cambios. En primer lugar, lo que comienzan a hacer es cambiar la forma de cultivo. Esta forma de cultivo se la va a conocer como forma de rotación trienal y consiste en aprovechar aún más las riquezas o las producciones que te pueden dar la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento, al tener mayor producción de tierra, ya no va a ser como solamente de subsistencia, sino que va a generar excedentes. ¿Qué son esos excedentes? Bueno, es lo que sobra básicamente. ¿Y quién se lo va a quedar? Y bueno, se lo va a quedar los señores feudales. ¿Y qué van a hacer con ese excedente? Ese excedente es como el propulsor para que aumente el comercio y en consecuencia surge una nueva clase social que va a ser conocida como mercaderes o comerciantes, o mejor dicho, los burgueses, ¿sí? Ellos van a estar alrededor de los feudos y van a ser los que van a comercializar esos productos o esos excedentes, ¿sí? Ahora bien, el aumento de los excedentes fue tanto que un grupo selecto de personas comenzaron a acumular riquezas. Esas riquezas fueron producto del desarrollo del comercio. Bien, muchos campesinos que se van a ver descontentos con esta situación en el campo, se van a trasladar del campo hacia lo que serían las grandes ciudades. ¿Para qué? Para pasar de ser campesinos a artesanos por el simple hecho de que de esa manera podían mejorar su calidad de vida, por así decirlo. Bien, vuelvo a repetir. Con el tiempo, bueno, esos burgueses o esos comerciantes comenzaron a ser una clase muy pero muy importante en la región. Van a ser aquellos nuevos hombres enriquecidos
y es importante porque no van a lograr este reconocimiento y esta gran riqueza por todo lo que tenga que ver con el campo, sino que más que nada por el comercio urbano, ¿sí? Ahora bien, la burguesía no solamente se va a dedicar a lo que sería el comercio. Con el tiempo, estos burgueses van a adquirir mucho dinero que incluso se vuelven prestamistas. Incluso llegan a financiar la destrucción de los señores feudales para la restitución de un rey. O sea, mucho, pero mucho, mucho poder tenían. ¿Bien? Ahora bien, esos van a ser básicamente los cambios económicos, ¿sí? Que nada, el comercio comienza a tener una gran, pero gran importancia. Ahora bien, en la primera parte de la Edad Media nos vamos a encontrar divididos de la siguiente manera socialmente. Por encima de todo, nos vamos a encontrar con la nobleza. Debajo de la nobleza, ¿sí? Que la nobleza va a estar compuesto por los grupos más ricos de la sociedad. Esos van a ser lo que serían los dueños de las tierras, van a vivir de los grandes impuestos y rentas que le van a exigir a los campesinos. Ahora bien, el clero se va a encontrar por debajo de la nobleza y también va a ser una clase muy pero muy importante, en donde va a estar compuesta por miembros de lo que sería la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, los grupos más altos de los cleros van a ser siempre los jefes de la iglesia, papas, cardenales y demás. Van a tener dueños de tierras, ¿sí? Y van a tener un poder considerable. ¿Por qué? Porque bueno, van a ser la parte religiosa de la región. Eran los únicos que sabían leer y escribir, y bueno, obviamente ellos no van a pagar impuestos. Y a lo último nos vamos a encontrar con lo que sería el campesinado, los comerciantes o los siervos de la gleba, ¿sí? Va a ser básicamente el pueblo trabajador, en donde esos siervos de la gleba, los sectores más bajos, van a poseer pequeñas tierras que no van a ser de ellos, pero van a tener esas tierras para poder trabajar y poder sobrevivir. Obvio que a ellos se les va a cobrar un puesto. ¿Por qué se llaman siervos de la gleba? Porque van a trabajar en el campo, pero gleba quiere decir libre. Van a tener que pagar impuestos para mantener esa libertad. Bien. Después de los cambios económicos que se comienzan a generar, se agrega a esos tres aspectos sociales muy pero muy importantes, se va a agregar una nueva clase social que va a ser conocida como la burguesía, que van a ser los nuevos ricos, las nuevas clases económica, que se va a dedicar al comercio, al cambio de moneda, a la industria, préstamos de dinero, ¿bien? Y esto, bueno, va a generar que sea una clase muy prestigiosa, ¿bien? Ahora bien, bien. Ahora bien, vamos a los cambios políticos que se fue generando de la Edad Media a la Edad Moderna. El sistema político en la primera parte de la Edad Media va a estar muy fragmentado entre lo que serían esos señores feudales. Cada señorío es una porción de tierra que va a tener a un señor feudal, en donde ese señor feudal va a mandar en ese señorío, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente va a ser propietario de las tierras, o uno de los títulos que tiene les permite cobrar impuestos, administrar la justicia y gobernar. Esta época en donde toda región va a estar dividida por parcela de tierra, donde cada parcela de tierra tiene a su señor feudal, se la va a conocer como periodo de feudalismo clásico. ¿Bien? Y en esa época los reyes van a tener muy poco poder, ¿sí? En realidad el rey va a ser lo que sería un señor feudón más, con más prestigio, pero con la misma fuerza armada, básicamente. No va a tener todos los poderes y no se va a hacer lo que él quiera, porque la verdad que se va a hacer lo que quiera dentro del señor feudal, dentro del señorío del señor feudal. Ahora bien, entre el siglo XI, XII, XIII y XIV se van a generar grandes cambios.
el panorama político se comienza a modificar, ¿sí? Se van a generar guerra entre los nobles, algunos reyes van a poder ir ganándoles a sus rivales. ¿Por qué van a lograr ganarles a sus rivales? Porque van a tener el apoyo financiero que nunca lo tuvieron. La burguesía va a apoyar financieramente o económicamente a esos reyes. Por ejemplo, los reyes de Inglaterra, Francia y España consiguen de esa manera vencer a todos los nobles y señores feudales, y una vez que los vencen, ellos vuelven al poder. De esa manera, una vez que con ayuda del financiamiento económico de la burguesía logran vencer a los señores feudales, se vuelve a una monarquía, que una monarquía es una forma de gobierno donde va a estar comandada por una única persona, y esa única persona va a ser lo que consideramos un rey. Bien, estas nuevas monarquías que surgen una vez que los reyes logran vencer a los señores feudales va a tener las siguientes características. Se va a concentrar todos los poderes en una única persona, que va a ser básicamente la figura del rey. Se va a exigir una obediencia al rey por parte de todos los habitantes del territorio nacional. Se comenzó a organizar un sistema de leyes necesaria para el gobierno. Se organizaron ejércitos permanentes. Se va a establecer un aparato burocrático. Se establece un sistema de impuestos. Y en Europa de esta manera van a surgir las monarquías, básicamente. En cada uno de los territorios donde se generó la monarquía se van a formar o van a surgir lo que serían familias gobernantes de reyes que transmitían su poder de padre a hijo, de generación en generación, y se van a llamar dinastías. ¿Cuáles van a ser las dinastías más importantes? En España vamos a tener la dinastía de los Habsburgos, en Francia la dinastía de los Borbones, en Inglaterra vamos a encontrarnos con la dinastía de los Tudor y también la dinastía de los Stuart, ¿sí? Son diferentes tipos de dinastías. Ahora, dentro de estos cambios también nos vamos a encontrar con que se van a generar cambios culturales. Esos cambios culturales son tres: el Renacimiento, el humanismo y el protestantismo, o lo que se conoce como Reforma Protestante, ¿sí? A medida que fue pasando el tiempo, se producían todas estas transformaciones. Por ejemplo, el Renacimiento, ¿sí?, es un plan artístico. Este movimiento, que nació en Italia, intentó recuperar las tradiciones artísticas de lo que sería la antigüedad clásica, y va a criticar el arte de la Edad Media. En el Renacimiento se retoman temas de todo lo que tiene que ver con la mitología antigua. Se va a reutilizar todo lo que tiene que ver con el desnudo humano. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el David, ¿sí?, que es una obra de arte, bueno, es renacentista. Y se inventa la perspectiva en la pintura, se vuelve a utilizar la cúpula en la arquitectura y demás. Por ejemplo, no sé, Da Vinci y demás. En el plano filosófico se comienza o resurgió lo que tiene que ver con la idea del humanismo, en donde se va a considerar al ser humano como una especie superior, ¿sí?, en capacidad racional, por encima de todas las concepciones religiosas, ¿sí? Ya se comienza a explicar todo desde la razón y no solamente porque Dios lo quiso. Esta idea, bueno, va a traer grandes conflictos con la iglesia porque se reemplaza a la figura de Dios. ¿Bien? Básicamente por el humano. ¿Por qué? Porque ahora va a poder explicar todo por medio de la razón. Y en el plano religioso nace lo que tiene que ver la Reforma Protestante, en donde la Reforma Protestante es como un movimiento que va a criticar a la Iglesia Católica por corrupta, y va a decir que va a estar muy alejada de los principios cristianos primitivos. Planteó que para interpretar la palabra de Dios o para divulgar la palabra de Dios no hace falta tener como un cargo jerárquico dentro de la iglesia, que cada uno podía hacerlo tranquilamente leyendo la Biblia. Sostuvo que para salvarse bastaba solo con la fe, y desconoció la autoridad del Papa romano. La Reforma dividió a la cristiandad europea entre católicos y protestantes, ¿sí?, que bueno, van a estar a su vez divididos entre luteranos y calvinistas. Bueno, esta reforma, la verdad que va a generar muchos conflictos, muchas ideas, ¿sí?, muchas disputas y demás. Bien, pero por lo pronto
esos van a ser los cambios que se van a producir de una era a la otra.